Los saluda Paco Macías. No siempre se tiene la dicha y la fortuna de charlar con valiosas figuras del medio artístico, como lo es Eduardo Zilinski, hombre de cine y televisión, actor, productor, director, guionista y escritor, en el más amplio sentido de la palabra. Antes de continuar, Eduardo, quiero agradecerte de corazón el haber accedido a platicar con el público de este canal. ¿Cómo estás? Paco, muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un gusto, un honor estar contigo. Muchas felicidades por tu canal. Está muy bien documentado, está muy bien producido. El honor es mío. Muchísimas gracias. Pues es un canal de cine y en esta ocasión toca el turno para reconocer la trayectoria, la carrera de dos personajes muy famosos en la época de oro del cine mexicano en la comicidad, Manolín y Zilinski. Y bueno, por orden de aparición escénica, vamos a hablar primero de tu famoso abuelo y si me lo permites más adelante, de ti, de tus proyectos y demás. Claro que La sí. pregunta obligada, ¿qué recuerdos tienes acerca de tu abuelito? De mi abuelo tengo muy gratos recuerdos. Pude convivir con él. Nosotros teníamos un ritual de ir a verlo todos los domingos a la casa del actor. Hubo temporadas antes que se fuera a la casa del actor que estaba en nuestra casa, se quedaba los fines de semana, se quedaba con mi tío Sergio, estaba así hasta que ya se cimentó en la casa del actor y ahí lo íbamos a ver todos los domingos y recuerdo todas las grandes anécdotas que nos platicaba de cuando hicieron las películas. Mi abuelo, cabe mencionar que hizo más teatro, hizo más giras, cine lo tocó, pero no fue tan vasto como lo fue en su carrera en el teatro. Entonces siempre nos contaba las anécdotas, tanto familiares como... No se puede dividir, Paco, la familia con la profesión. Es una simbiosis que nunca la puedes dividir porque toda la familia se ha dedicado a esto y la gente que está en el medio artístico es nuestra familia también, porque a veces convives más con ellos. Entonces nos contaba anécdotas de cómicos también de esa época, ¿no? De Clavillazo, de Resortes, quién era buen compañero, quién era, no era tan buen compañero, excelentes personas, hablaba de Carmen Salinas, hablaba de directores, las épocas de la carpa, que la gente realmente dejaba el alma en la duela, en el escenario, era ese amor por la interacción con el público a unos cuantos metros, toda esa jerarquía del cúmulo de talento que se hizo en las carpas en México, las hambres, las incertidumbres, las noches de éxito, las noches de angustia que no se llenaba, maravilloso. En las carpas surgieron grandes estrellas, era un México nostálgico y sobre todo ya después en el cine, porque de las carpas, de ahí el artista se iba al cine. Los Exacto. productores volteaban su mirada hacia estos teatros urbanos para llevarlos a sus películas y en el caso de Stanislao Chilinsky, que comenzó en la carpa Valentina, por cierto, junto con Cantinflas, con Mario Moreno, quiero pensar que entra en acción en un cine muy distinto al que se hace ahora. Antes los actores realmente sufrían para poder sobresalir. Había mucha competencia. Estamos hablando de una industria fílmica que realizaba decenas de películas al mes y no se diga al año. Dime una cosa, ¿qué anécdota, experiencia, recuerdo te trae tu abuelito? Por ejemplo, cuando ves alguna película de él, ¿cuál es esa impresión? Pues mira, personalmente es algo muy familiar y muy jocoso.
su modo de hablar, porque cuando a mi abuelo, como todo buen actor, le gusta la atención, entonces cuando llegábamos a un restaurante o algún lugar, mi abuelo entraba con esa voz, entonces hacía que todo el mundo volteara, entonces, y su voz nació para el teatro, ¿no? Entonces, cuando le escucho hablar tan peculiar, pues me acuerdo cuando entrábamos a cualquier lugar público y hasta levantaba la voz para que ya cuando tenía toda la atención, entonces ya estaba tranquilo. Pero cuando lo veo, para mí es algo muy orgulloso, es algo muy digno, es algo muy, muy bonito porque sé lo que sufrió mi abuelo, sé, como bien dices, Paco, era muy difícil y verdaderamente destacar, se cree que como eran los 40, 50 era más fácil, no, era la misma competencia, pero es más, hasta hace poco vimos mi mujer y yo la película del circo de Cantinflas y ahí sale mi abuelo y siento muy bonito porque él gozaba, respiraba lo que era la actuación, lo que era el teatro. Entonces yo me acuerdo y lo ligo orgánicamente con la satisfacción que yo siento al estar metido atrás o delante de una cámara. Eso que te sale por los poros, eso se lo ve mi abuelo en el momento, en el primer segundo que lo veo, amena que sea mi abuelo, veo una persona que amaba lo que hacía. Era un hombre apasionado. He escuchado, bueno, leído, que era un hombre muy sencillo y cuando estaba en la calle la gente se acercaba para pedirle algún autógrafo. No era una época de selfies, ni mucho menos, pero el autógrafo, el saludo, y siempre se daba tiempo para atender a todas y cada una de las personas que se acercaban. Él junto con Manolín hizo una época, una dupla maravillosa en una época muy importante en la que había parejas como Pompín y Nacho, Viruta y Capulina, había Tintán y Marcelo, y esa dinámica, esa fórmula, funcionó muchísimo cuando dejan de trabajar juntos tu abuelo y Manolín. ¿Tú recuerdas que él haya comentado o haya expresado algún sentimiento de depresión al respecto? ¿No extrañaba a él esas actuaciones? Sí, sí, fue algo muy crítico porque, si mal no recuerdo, él no estuvo de acuerdo con una película que hizo Manolín, que no le avisó. Creo que, si mal no recuerdo, fue a color, un churrazo, como se le conocen. Y no le dijo a mi abuelo, y mi abuelo se sintió con él porque pues eran pareja actoral, y no estuvo de acuerdo con eso y hubo distanciamiento, hubo fricciones, por eso mismo, ¿no? Porque a veces productores llamaban a mi abuelo nada más, o productores llamaban a Manolín nada más, entonces en vez de hablarlo como equipo, Manolín se le hizo fácil hacer una película por su lado, siendo que no que dependiera de mi abuelo, pero mi abuelo era el que escribía todos los sketches. Sí. Entonces, sí era como, ese punto fue un punto medular en donde fue el distanciamiento o el quebranto de la pareja. Y ahora que hablas de los sketches, ahorita vamos para ese punto. Antes quiero preguntarte algo. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ya no se hayan seguido realizando películas como las joyas de cine en los años 40, 50? ¿Por qué crees tú? Tú eres un hombre de cine, estudioso del cine. ¿Por qué crees que haya terminado esa época dorada? ¿A qué se deberá? Mira, Paco, yo tengo una teoría. Gilberto Martínez Solares, quien hizo los grandes personajes de Tintán, de Pedro Infante, él dijo que él no inventaba nada, que él salía a la calle en el barrio, ojo, en el barrio de donde él vivía, y tomaba la guayaba, la tostada, todos esos personajes existían, y él solo los replicó en la pantalla grande, ¿no? Ahorita, como bien sabes, hay un puñado de quizás de 6 a 8 productores de cine que vienen de otra estepa, de otro nivel social, vienen de otro México. Ellos retratan el México que ellos están viviendo, una esfera quizás un poco elitista o quizás un poco retirada de la realidad.
todas las películas de los 40, 50, de los grandes cómicos, todos son de barrio, todos son de vecindad, todos son del corazón. En México somos 80% de gente de calle, de barrio. Y ahorita, afortunado, desafortunadamente, se ha inclinado una comedia romántica de una clase social alta. Todo gira en Santa Fe, irónicamente, todo gira en Santa Fe. Entonces yo creo que la identificación del pueblo hacia el personaje del cine se ha abandonado y se ha distanciado. Sí funcionan, sí tienen buena mercadotecnia las películas de hoy, pero yo creo que el corazón de los clásicos del cine de oro que tuvimos era eso, que los que estaban a cargo del cine era gente del pueblo también, y gente sobre todo que no había heredado nada, gente que había labrado su carrera, su fortuna, y hablaba de ello. La gente de hoy pues habla de lo que le platicaron o de lo que vio en la tele o de lo que vio de otra película. Era más vivencial ese cine, era un cine más de a de veras, un cine como yo le llamo de pantalones, porque se hablaba, tú bien sabes que las mejores comedias son grandes tragedias, y la clase obrera mexicana vive en una tragedia constante que la lleva con una alegría trágica. Eso hacía Tintán, eso hacía Cantinflas, eso hacía mi abuelo, eso hacía Clevillado, eso lo hacían. Y eso hizo grande el cine mexicano, a lo que yo creo. Y esas grandes tragedias de las que hablas y esos dramas comenzaron desde las radionovelas. Exacto. Después era una complicidad, era la radionovela, que eran actores de teatro, después la película, luego la versión televisiva, la telenovelera, Sí. o Juan del Diablo, y cuántos personajes, historias se han hecho, El Derecho de Nacer, en fin, desde Arturo de Córdoba, que prestaba su voz para interesantes radionovelas, y después en el cine. Esto me da pie a preguntarte lo siguiente. ¿Mm? Como, como actor, y volviendo a la parte de los sketches, tu abuelo escribió argumentos para muchas películas. Uh-huh. Él también escribió sketches para programas. ¿Cómo nace en ti esa pasión por escribir? Dicen que el talento se hereda, pero Sí. también se va perfeccionando de acuerdo al esfuerzo propio. Y aquí ya entra tu parte. ¿Cómo nace esa pasión para actuar, para escribir? Porque tú escribes guiones. Exactamente, sí. Pues mira, Paco, es algo que no fue porque me decían lo que hacía mi abuelo, sí, es algo orgánico, es algo que sale. Yo empecé dibujando, yo hacía historietas, hacía cómics, yo desde los 5 o 6 años dibujo, y mis padres me compraron un libro para hacer cómics, historietas, y yo vi que primero se tenía que escribir el guión para luego dibujar la historieta. Entonces yo los empecé a escribir con una máquina de escribir que tenía mi madre viejita, esa Olivetti, y empecé a dedicarle más tiempo a los guiones de los cómics que a dibujar. Y el dibujo ya lo dejé como hobby, me empecé a clavar, empecé a leer novelas. Recuerdo que leí una novela de Ramón Bravo, El Cisne Negro, y de ahí me enganché todavía más. Cuando tenía 13 años leí 2 libros varias veces. Lo Negro del Negro Durazo, que me encantó, lo leí varias veces, y El Cisne Negro de Ramón Bravo. Y de ahí me voy ya de lleno, y cuando entro yo al CEA en Televisa, nos pedían hacer sketches, obras de teatro, y yo era el primero y el único que escribía. Posteriormente escribí programas pilotos, ya guiones de cine en Los Ángeles, pero salió porque pues te nace, ¿no? Nunca fue porque, ay, mi abuelo escribía, pues yo me voy a poner a escribir. Uno no se impone eso sale. Y aunque tengas dolor de cabeza, aunque estés de la patada, si se te ocurre una idea, ¡pum!, lo escribes, ¿no? Estás con la idea. Mi abuelo estaba así, estábamos comiendo, estábamos departiendo, muy rico, la bohemia, sacaba la guitarra y de repente, de la nada, se paraba y escribía en una servilleta un sketch que se le había ocurrido porque vio a mi prima salir del baño y le dijo esto. Entonces, continuamente tienes al escritor en la punta de la lengua o en la punta del dedo. Es la creatividad, y de familia se hereda. Tú no eres de las personas que de repente te despiertas a las 3 de la mañana con una idea de algo y la apuntas. No,
no tienes una libretita a la mano o algo, porque quiero pensar que eres así muy inquieto en esa parte. Claro, sí, 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 porque si no se olvida. Sí, sí, de la nada estás pensando. Me despierto, yo le dije a mi mujer, oye, fíjate que se me ocurrió esto de un comentario que leí en Facebook de un cuate vegano que le dijeron, ¿y qué tal? Si plaga? Entonces continuamente está uno, no se lo propone uno, no se lo propone. Igual con la actuación, José Elías Moreno, gran actor, fue maestro mío en el CEA, dice que para actuar o es muy fácil o no sabes actuar. O sea, Así de simple. así de simple, igual para escribir. Y las telenovelas, regresando un poquito, es que es complicado, no se puede hablar de, de Chilinsky sin hablar de ti y al revés, porque tú eres el sobreviviente de una dinastía que puede dar fe de tu familia. ¿Quién Claro. mejor que tú? No siempre se tiene la fortuna de platicar con personajes como tú y sobre todo para aclararle al público ciertas cosas. Mira, en las telenovelas actuales que se usa el famoso chícharo, antes no había esto. Antes el actor se aprendía de memoria sus parlamentos, sus argumentos y demás. Y quiero creer que tú has hecho telenovelas como Catalina y Sebastián, Azul, La Culpa y muchas otras que el público seguramente recuerda. ¿Qué impresión te merece de repente estar al lado de histriones, de actores que fueron en su momento grandes estrellas y que todavía están vigentes y que tienen la humildad incluso de decir, a mí no me importa que me den el papel de mayordomo o del abuelo, cuando hay actores que todavía no tienen la capacidad de sobresalir y ya quieren estelares? Siento yo que es muy importante saber apreciar en la posición en que uno está actualmente. ¿Tú qué opinas? Bueno, antes que nada son personas que tienen el oficio. Se tiene el oficio, no se tiene. Y eso hace grandes a los actores. Tuve la bendición de trabajar con grandes actores que me dejaron un legado, no solo profesionalmente, sino en el corazón. Te puedo mencionar a varios: Sergio Kleiner, Javier Díaz Dueñas, Pedro Armendáriz, Alma Muriel, Manuel Ojeda, un sinfín de personas, Claudia Islas, un sinfín de personas. Pero ellos tienen oficio. Es un respeto. Como bien sabes, Paco, hay personas que usan, más ahora con las redes sociales, con los influencers, usan desafortunadamente esta bendita carrera para llenar un ego, nada más. No gozan el oficio de la interpretación. Y lo que mencionas de las telenovelas, sí es criticable ponerte aquí un chícharo, tiene su, digo, tomamos clases en el CEA para eso, que no es fácil, y fíjate que a veces es muy atlético, yo así lo describo, porque hay telenovelas que están escribiendo como van grabando y no te da tiempo de ensayarlo, no te da tiempo de memorizarlo, te pones de acuerdo con el actor y no puedes tú tener el chícharo y el otro no por las pausas o por las indicaciones, entonces te pones de acuerdo de va con chícharo, va sin chícharo, va, y los dos se lo aprenden. Pero sí es una condición muy, muy impresionante que te tienes que poner de acuerdo, tienes que estar cachando el parlamento de los demás, el trazo escénico. Entonces tiene también su mérito, yo lo describo que es muy atlético traer apuntador. Tienes que ser muy buen actor para todavía desarrollar una emoción y todavía gozarlo. Tiene su chiste. Hubo una época en que surgieron los teleteatros ¿Sí? y eran pues como las telenovelas, pero en vivo los domingos por la noche. Tengo entendido que comenzaron en el segundo piso de la Lotería Nacional en aquella época. Exacto. Eduardo, háblame un poco de ti. Sí. Quiero saber si primero que nada, con la experiencia que tú has acumulado en el cine, en la televisión, ¿consideras lejana la posibilidad de fusionar en tus proyectos alguna cuestión creativa que, que recuerde al cine de la época de oro con lo que está pasando
ahora. No sé si me explico. Sí, fíjate que es un tema muy interesante y muy delicado al mismo tiempo, Paco, porque uno de los motivos que yo me fui a Estados Unidos es que yo proponía proyectos, daba los guiones, que siempre me decían, es que nada más eso, los gringos, nada más los gringos, y sí lo comprobé que nada más los gringos. Tengo proyectos ahorita que van muy de la mano con lo que tú estás platicando. Hay una tristeza artística porque sientes más apoyo creativo, más apertura creativo del lado de los gabachos en Estados Unidos que del mismo lado mexicano. Están ahorita casados con un género que es la comedia romántica y el terror. El terror porque es muy económico. Están casados con un género. En el momento en que tú propones otro tipo de género, nos vamos a la comedia que se hacía en los 40, 50, tienes que toparte con una persona que esté en el mismo canal o que tenga el mismo sabor que tú tienes para que se pueda desarrollar. Tengo proyectos, los estoy empujando y en un chico rato van a saltar, pero sí como que el mexicano se amachina un género y no lo suelta hasta que ya lo desgastó, como las sexicomedias de finales de los 70s, 80s, que hasta que se acabaron todos ya, pum, murió, o sea, lo exprimen hasta la última gota. Yo creo, y he platicado, cabe mencionar, he platicado con gente que está muy metida en el cine mexicano, los que toman las decisiones, que ahorita están sorprendidos de ver que ya no están llenando las salas y que ya no están sacando el dinero que sacaban hace unos años. Y yo le comenté que la gente se llega a cansar de la misma fórmula. Entonces sería bueno darles ese tipo de cintas que se hacían en los 40, 50, actualizadas obviamente, mira, por ejemplo, esto sale del género de mi abuelo, pero yo siempre he querido hacer una nueva versión de los Caifanes. ¿Te imaginas retratar el México de hoy toda una noche? Pero el México de hoy sería interesantísimo, man. O sea, en vez de Julisa pones a Belinda, en vez de Oscar Chávez pones a Nodal, en vez de Álvarez Félix pones a Aarón Díaz. O sea, imagínate esa película. Entonces, ese tipo de cosas se podrían hacer. Sobre todo porque las nuevas generaciones que siguen a los personajes que estás comentando se acercarían más a este tipo de historias. Claro, Quiero pensar que, bueno, es que el cine mexicano, desde su etapa sonora con la película Santa, desde ya a inicios de los años 30, y en su época de oro, que comprende de 1939 a 1959 aproximadamente, quiero creer que actualmente un estudioso del cine, alguien que va a hacer cine, tiene la obligación moral de estudiar, de ver cine mexicano en su época de oro, porque de ahí viene toda esta gama de inquietudes. Y completamente de sí, acuerdo. Hay unas joyas que se tiene que ver de todo, ¿no? Stan Lee, creador de todo el universo Marvel, decía que para escribir tienes que leer de todo, hasta la caja de cereal la tienes que leer. sí. Yo recuerdo una película en la que, y si me equivoco, ten la bondad de corregirme, Sí. volviendo a ti, Total Recall, Ah, claro, Arnold Schwarzenegger. sí. Tengo entendido, por ahí me dijeron que tú tomaste parte en algo en esa película. Yo recuerdo cuando estaba más chavo, se filmaron varias partes en México y una de ellas fue en la estación del metro Chabacano cuando apenas estaba remodelándose con sus Sí. escaleras eléctricas eh, muy largas, Muy ¿no? largas. Y recuerdo que ahí los actores, ok, mi pregunta es, eran más de 500 o 600 personas trabajando como extra y estaban toda la noche y toda la mañana, había campers alrededor. Es cansado el trabajo de un actor en esas producciones, Eduardo. ¿Qué tan cansado Sí, es? sí, mira, estás cañón porque ahí fue mi inicio, ahí fue cuando yo comencé.
corría el año de 1987, 88, si mal no recuerdo, y eran unas jornadas de trabajo impresionantes. Nos recogían de los estudios Churubusco a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde teníamos que estar afuera del metro Chabacanos y los cerraban, nos esperábamos a que cerraran los vagones para filmar ahí. Y sí, fueron de 2 a 3 semanas intensas de estar trabajando toda la noche. Y me toca precisamente, estoy en la escena cuando Arnold se agarra a balazos con unos malos, se agarra un cuate como escudo y todo eso. Deja decirte, Paco, que cuando yo viví esa experiencia, yo dije, de aquí soy. Ese fue el primer proyecto que yo me enamoré. Vi a Paul Verhoeven, director de Robocop, Bajos Instintos, lo vi trabajar y vi toda la magia y todo eso. Entonces yo en ese momento tendría yo 17 años, yo me dije, yo quería hacer cómics, quería hacer historietas. Dije, ok, hacer cine es como hacer cómics, pero con gente. Y de ahí me ligo un poco a mi carrera. Mi tío Mario Moreno Ivanova, hijo de Cantinflas, me regala una cámara. Con esa cámara yo empiezo a hacer películas en la prepa. Y de ahí me arranco. Ahí empecé también a escribir y todo eso, a dirigir a mis cuates y todo eso. Pero hablando de esa película, fue una jornada muy larga, que me acuerdo, te voy a contar una anécdota muy rápida, muy chistosa. Yo en esa época también estaba compitiendo en fisicoculturismo. Entonces yo llegué con los cuates y eran más de 600 extras, Paco. Estaba platicando los cuates, no, yo nomás como pollo hervido y arroz hervido y todo eso, y volteo, y Arnold, que estaba a 2 metros míos, estaba cenando a las 3 de la mañana churros con chocolate. Entonces yo dije, vengan esos churros. Sí, sí, sí. Oh, muy, muy gracioso recordar todo esto porque no cualquier persona tiene la oportunidad de vivir estas experiencias. Eduardo, muchísimas gracias. A ti, Estoy Paco. verdaderamente complacido y agradecido por esta charla. Como paréntesis nada más, que es algo muy fresco, aquella película que hicieron mal lograda y mal hecha y mal informada de Cantinflas, en donde retratan de una manera deleznable a mi abuelo, quiero decirle a tu público que esa película es una gran mentira, les vieron la cara. Tú como bien sabes, Mario Moreno Reyes no podía tener hijos. Eso fue una gran mentira, pero hablando de mi abuelo, que de él estamos hablando, así no fue mi abuelo. Mi abuelo tenía más carácter, era líder y el fenómeno de la improvisación se les daba a todos los carperos. No era un superpoder como lo retratan en esa película. Entonces nada más te lo agradezco esta oportunidad en defensa de mi abuelo. Quiero decir que esa no es la historia. No se consultó a las dos únicas personas que podían haber dicho sobre esa película, que era mi madre y mi tío Sergio, que en paz descanse. Ellos sí vivieron esas épocas, fue mal informada, malograda, un trabajo mediocre por parte del director, un trabajo deleznable por parte del escritor. Se los hice saber en su momento y mi abuelo era otra persona, era una persona digna. Mi abuela también tenía muchos pantalones y no esas dos basofias que retrataron la película, que como alguna vez lo declaré, fue un bullying cinematográfico a la memoria de mi abuelo. Él no se puede defender, pero aquí estoy yo. Y de eso se trata. Aquí está tu testimonio y me gustaría que en un futuro no tan lejano pudiéramos tener una segunda parte de esta entrevista donde ya pudiéramos incluso mostrar fotografías, hablar más acerca es que son tantos años es un tesoro invaluable lo que hay. Nos llevaría otra hora hablar de todo esto, pero podemos hacer una segunda parte. Con gusto, Paco. Muchísimas gracias. A ti, Paco, fue un verdadero placer. O atención, gracias, Eduardo. Y aquí seguimos, amigos.